Gloria a Dios. Dios le bendiga, amado hermano. Dios le bendiga. Bendito Dios. Es un privilegio, hermano, para mí estar un día más en la casa del Señor y poder seguir pregonando su nombre, amén, a través de su palabra. Cerramos un año y estamos iniciando otro. 2020 para la mayoría no fue un año, hermano, agradable, pero como lo dije, los momentos difíciles también son parte de la vida, amén, y tenemos que aprender a vivir juntamente con ellos, sabiendo que no estamos solos. Y creo que es momento de iniciar nuevos proyectos, nuevos propósitos en nuestra vida, sin dejar de lado que lo más importante es estar en el camino del Señor. Porque ¿qué sería de nosotros si no fuéramos del Señor? ¿A dónde iríamos? Pedro en alguna ocasión le dijo al Señor: qué dura es tu palabra. Le quiso decir qué duro es servirte, qué duro es seguirte, Señor. Las palabras de Jesús: puedes irte si quieres. Y Pedro, entristecido, volteó a ver al maestro y dijo: ¿a dónde más iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y hoy estamos aquí, y lo más importante es que estamos vivos. Dice la palabra que los que esperan en Jehová cobrarán nuevas fuerzas. Y vamos a iniciar este año, hermano, con la voluntad de Dios, en la perfecta voluntad de Dios, con nuevas fuerzas, porque Dios va a restituir nuestras fuerzas, y lo que hayamos perdido también lo va a restituir, porque el Señor no nos va a poner una prueba si no nos va a dar la salida. Él tiene en cada cosa un propósito, y los pensamientos de Dios, dice la palabra, son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Pensamientos de bien tengo para vosotros y no pensamientos de mal. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, amén. Sigue siendo bueno Dios después de todo lo que ha sucedido. Para algunos quizás no, porque no le conocen. Pero usted y yo le conocemos y sabemos que Dios está en los momentos buenos y en los momentos malos. Porque Dios tiene un propósito trazado en nuestro destino y nos va a llevar con un final feliz a su presencia. Amén. Hoy quiero hablarle bajo el tema de muerte a vida. A ver, levanten las manos los que están vivos. Solo los vivos, amén. Los muertos no. Alabado al Señor. Estamos vivos. Y hoy quiero hablarle, hermano, de muerte a vida, pero en lenguaje figurativo, y también voy a tocar algunos puntos de una muerte física. Pero donde más quiero enfocarme es que cualquiera de nosotros puede decir: el hermano, ¿de qué va a hablar? Ya va a ver, no coma ansias. Porque cuando estamos hablando de muerte a vida, nosotros decimos: pues si nosotros estamos vivos. Puede ser que estemos vivos, pero somos muertos caminando por la calle. Muertos que hablan. Y cuando le hablo en este término es, hermano, porque dice la Biblia que sin Cristo estamos muertos. Pero el que tiene a Cristo, ¿qué dice? Tiene la vida. Amén. El que tiene a Cristo tiene la vida. Levanten la mano el que tiene a Cristo. Entonces ese es el resultado
el que usted está vivo, porque tenemos a nuestro Señor. Amén. Bendito Dios. Póngase de pie, amado. Hoy sí lo voy a poner de pie. Y busque en el libro de Lucas capítulo 15, verso 32. Amén. Cuando lo haya encontrado me contesta amén. Y si no anda Biblia, ya sabe lo que tiene que hacer. Amén. Bendito Dios. Dice la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y a la presencia de su Santo Espíritu. Dice de la siguiente manera: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Puede ponerse cómodo ahí. Bendito Dios. Y creo que todos conocemos la historia de este personaje o de estos personajes en la Escritura. Y me fui al final de ese capítulo porque ya muchos hemos escuchado acerca del padre y sus dos hijos, y la Biblia describe a uno como el hijo pródigo. Y lo primero que vamos a descartar hoy es ¿a quién o de quién está hablando este padre o esta parábola? La pregunta se puede formular de la siguiente manera: ¿a quién le está hablando hoy el Señor? Depende de la situación en que se encuentre. Cuando hablamos de la historia en esta porción bíblica del hijo pródigo, es porque este hombre lo tenía todo cuando estaba en casa. Pero su pensamiento cambió de un momento a otro y le dijo: Padre, llegó el momento que me des la parte que me toca, lo que me corresponde, y me voy a independizar. Seguiré solo mi camino, mi rumbo, lo seguiré solo. Y el padre así lo hizo, como de alguna manera complaciendo sus deseos. Eres libre, puedes hacer lo que quieras. Y no pasó mucho tiempo cuando este hombre lo había perdido todo, lo malgastó. Dice la Biblia que vivió perdidamente. Pero algo comenzó a ocurrir en su vida, en su interior, y sabía que estaba sufriendo lejos de casa. Y eso lo llevó a tomar una decisión, y es lo que quiere hacer Dios hoy, a principios de este año: que todo aquel que se ha ido de casa o el que no está en casa tome una decisión. En la vida nosotros tenemos que tomar decisiones, como ¿qué ropa me voy a poner hoy? Con esta me miro guapo. Es una decisión, aunque no lo sea, pero el espejo nos dice a nosotros que somos guapos, y qué culpa tenemos. Pero la decisión, ¿quién la tomó? Usted. Esta combina con los zapatos, esta ropa me queda bien con esta falda, las mujeres. Y luego viene la pintura, amén, para darle el toque final. Y se ven guapas. No hay mujeres feas, solo mal arregladas, amén. Porque por la mañana la cosa es diferente. Solo es para que no se duerma, amén. No, yo miro que hay unas que me quedan viendo serias ahí. Bendito Dios. Regálele fuerte palmas al Señor, amén. Y es que es hermoso, hermano, el poder tener la oportunidad de tomar una decisión, y la decisión más sabia de nuestra vida es venir a Cristo Jesús. Esa es la mejor decisión que cada ser humano puede tomar. No existe otra. No existe otra. Este hombre, el hijo pródigo,
Dice la Biblia que se levantó, dice, me levantaré e iré a mi padre. De nuevamente el hombre estaba pensando en regresar a casa, porque en casa lo tenía todo. Pero resulta ser que tenía un hermano que se sintió mal cuando él regresó a casa. Aquí nadie se va a sentir mal por los que regresen, amén. Son de aquí, y todo el que regrese es bienvenido. Es más, nos gozamos por aquellos que toman la decisión de regresar, porque es de valiente reconocer que somos humanos, pero rectificar nuestros errores y saber que estando fuera de casa podemos perecer y sufrir. Entonces es necesario regresar. Y este hombre nos deja un gran legado por la decisión que solió tomar en ese momento. Pero al llegar a casa no se encontró, hermano, con un hermano contento, sino que le dijo: padre, ¿aún hace fiesta por este mal hijo que tienes? Malgastó tu dinero viviendo perdidamente, y regresa y tú haces fiesta, le das anillo nuevo y vestido nuevo. Eso es recompensar a alguien que no se lo merece. ¿Quién dice que no se lo merece? Si nuestro Padre no es así. El Señor dice que está con sus brazos abiertos. Es más, dice la Escritura que hay fiesta en los cielos, no en la tierra, en los cielos, por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta en los cielos. Pero me encantan las palabras de este padre. Sus palabras fueron las siguientes: mas era necesario, dice, hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo pródigo literalmente estaba vivo. Y este padre en esta parábola tipifica a nuestro Señor, a Jehová de los ejércitos. Pero lo que quiero decirle es que el hijo pródigo no murió físicamente, pero sí estaba muerto espiritualmente hablando, porque estaba lejos de casa. Estaba vivo cuando estaba en casa, pero se fue y vivió perdidamente, pecando contra Dios y contra su padre. Dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sin embargo, no merezco ser llamado tu hijo. Tómame como cualquiera. Pero él dijo: no, nunca dejarás de ser hijo, y serás tratado como tal, como mi hijo. Mandó a matar el becerro más gordo y vamos, entrémosle a la fiesta. Estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Por qué se había perdido? Porque vivió, hermano, en pecado durante se fue de casa. Y mire el pecado. Dice la Biblia que el pecado produce muerte. Y vamos a verlo en el libro de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él vivió perdidamente allá donde se encontraba, y eso lo llevó a morir. No una muerte física, pero sí lo consideraba el padre que estaba muerto, se había perdido y había regresado. Romanos 5:18. Por el pecado de Adán, Dios declara que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna
Amén. Esta versión me encantó. Es la versión lenguaje actual. Si alguien la anda por ahí puede buscarla. Porque dice: por el pecado de Adán, Dios declara que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Ya estábamos muertos por culpa de uno solo. Así de sencillo. Destituidos de la gloria de Dios, no merecedores del favor de Dios, porque el pecado nos arrastró a todos a una muerte, hermano. Quizás nosotros ni siquiera soñábamos que íbamos a nacer y que íbamos a nacer bajo pecado y que eso nos iba a tener muertos delante de nuestro Señor. Pero con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, todo cobró vida, todo cobró sentido, porque dijo el Señor: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. A su nombre sea la gloria. Amén. Y todos decimos: por Adán. La cosa hubiese sido diferente si él no hubiese fallado, pero nos tocó así. El asunto es que hay una salida y se llama Cristo Jesús. Y todos tenemos la oportunidad de conocerlo y entregarnos a Él para no morir eternamente. Porque el que cree en mí, dice Jesucristo, no morirá eternamente. No morirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Eso dice el Señor. Y la palabra es clara. Santo es Dios. Sigue diciendo la misma versión, lenguaje actual. Y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien. Si el pecado reinó sobre la muerte y la muerte pasó a todos los hombres, nosotros estábamos perdidos. Pero, dice la Escritura, el amor de Dios reinó sobre la vida y Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. La muerte ya no prevalece, porque estábamos destinados a condenación sin merecerlo. Pero Dios dijo: no es justo que toda mi creación se vaya a un lugar de tormento, a condenación. Y dice que su amor pudo más que cualquier cosa y envió a su Hijo a la cruz para poder rescatarnos de la muerte y darnos la vida eterna. ¿Cuándo nos damos cuenta que hemos pasado de muerte a vida? ¿Cuándo nos damos cuenta? Muchos quizás no se han dado cuenta que están muertos, que andan por las calles pero están muertos. ¿En qué? En delitos y pecados, porque el pecado produce muerte, pero el regalo de Dios es vida y es vida eterna. Mire, Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Esto le da título al mensaje. Amén. Désela fuerte, amén.
de cierto os digo, que el que cree, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, escuche bien, tiene vida eterna, y es más, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Allí es donde nos damos cuenta que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Cuando venimos a Cristo Jesús y nos entregamos a Él y le decimos: Señor, yo sé que estaba en pecado, pero hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón y quiero servirte, quiero adorarte. Es allí cuando nosotros volvemos a vivir. Eso, si le hubiese puesto un punto ahí, sería la primera resurrección. Porque estamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando venimos y creemos en Jesucristo y creemos al que lo envió, hermano, tenemos la vida eterna y no vamos a condenación. Hemos pasado de muerte a vida. Allí es donde nos damos cuenta que nosotros hemos pasado de donde estábamos, dice la Biblia, en el lodo cenagoso, lo que el mundo desechó, lo que el mundo, hermano, condenó. Dios nos levanta, nos resucita, es más, y nos da una nueva identidad. Pregunta: ¿lo merecemos? ¿Merecemos tanto amor nosotros, tanta fidelidad, tanta misericordia? Si nos hiciésemos esa pregunta nosotros, si pensáramos como Dios, o si Dios fuera igual que nosotros, voy a cambiar la pregunta: ¿qué pasaría si nosotros con una mirada ya estamos asesinando a alguien? Hay asesinos en la Escritura que dice la Biblia que anduvieron conforme al corazón de Jehová. Personas que no merecían según nosotros, pero según Dios la cosa es diferente. Porque Él dijo: no hay justo ni aún uno. No se pudo encontrar un justo en la tierra. Y todos juzgamos al hermano que está a punto de caer de la gracia, a punto de irse de donde está vivo a volver a morir. Todos juzgamos. ¿Por qué no luchamos por levantarlo, por restaurarlo? Si nuestro trabajo, hermano, es ir y levantar almas, ganar almas para el Señor, esa es nuestra labor. Y el que gana una alma, dice la Escritura, cubre multitud de pecados. Pobrecito el hermano, quién sabe que el siguiente año se mantenga. Y lo señalamos, lo criticamos, lo despedazamos. Tiempo después estamos orando para que se levante, y entonces. Pero cuando nosotros entendemos el plan de Dios, el propósito de Dios, entendemos que nosotros, hermanos, estamos aquí para pregonar el nombre de Dios, y todo lo que esté muerto cobre vida, cobre sentido, y que todos tengamos la oportunidad de resucitar de entre los muertos. De ahí venimos nosotros. El apóstol Pablo dice: de donde anduvisteis en otro tiempo. Hoy que estamos aquí, no debemos de creerlos los muy, porque no estamos exentos de pecado. Es más, tenemos que darnos fuerzas unos a otros, alentados unos a otros, dice el apóstol Pablo, con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Que la venida del Señor se acerca. Mantengamos nuestra esperanza, nuestra fe en lo venidero, porque a eso nos envió el Señor.
Bendito sea nuestro Señor. Y se pregunta, es para todos. ¿Dónde se encuentra usted? Porque el pecado produce muerte. Y ahí le puse: sin Cristo estamos en pecado y estamos muertos. Y puse ahí esa imagen animada porque ni modo que pusiera un muerto ahí, hermano. Se ve feo, ¿verdad? El pecado produce muerte y sin Cristo estamos totalmente muertos. Pero el que tiene a Cristo, mire, con una sonrisa de oreja a oreja, el que tiene a Cristo tiene la vida. Aunque vivamos, hermano, en esta colonia que por muchos es un suburbio, en medio de todo ese fango de lodo, venimos a veces con los zapatos en la mano, venimos a adorar al Señor. ¿Qué importa? Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y eso tiene más valor que cualquier cosa. ¿Qué importa si alguien tiene millones y millones de dólares almacenados? Si no tiene a Cristo, está perdido. El pobre con Cristo es rico, y el rico sin Cristo es pobre. Entonces, pobre, rico, que lo único que tienen es dinero. Así de simple. Porque ¿de qué le sirve al hombre, dice la palabra, si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará por su alma? Si mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. Lo dije así porque muchas veces decimos: mía es la plata y mío es el oro. ¿Y cuál oro? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma, por su vida? Y muchos nos atrevemos a decirle al Señor: yo hago con mi vida lo que yo quiero. ¿Cuál vida si no es suya? Nuestra vida no nos pertenece. Le pertenece a Cristo Jesús, porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dios derramó su sangre, su único Hijo derramó su sangre para darle valor a algo insignificante, a algo que estaba perdido, a algo que no valía nada. Dios le dio valor con su sangre. Nuestra salvación y nuestra vida no vale dinero, no vale plata, vale la sangre del único Hijo de Dios. ¿Acaso eso no es suficiente? ¿Acaso no es suficiente el que el Señor dijo: no, estos son importantes? Y la única forma que había de rescatarnos era a través de su muerte en la cruz. Santo es Dios. Efesios 2:5: aún estando nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La ley condena, y la ley igual produce muerte, pero la gracia de Dios produce vida. Dice el Señor: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Dios tiene virtudes y tiene dones. Y uno de sus dones es gracia. Se agrada de que usted y yo le creamos sin haberlo visto. De eso se agradó Dios. Pueblo gentil, ¿qué sabíamos de Dios? Pero gracias a que alguien se levantó, o Dios lo levantó, para predicarle a un pueblo que ya estaba perdido, hermano, porque el pueblo de la promesa era el pueblo de Israel. Y nosotros ya estábamos
como quien dice, se cancela todo. Pero Dios se agradó de que aquellos lo rechazaron, y aún viendo los milagros y prodigios que hizo con ellos, lo rechazaron. Pero nosotros le recibimos sin conocerle, y de eso se agrada a Dios. Y juntamente con Él nos resucitó, escuche bien, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo así? Juntamente con Él nos resucitó, porque estábamos muertos. Amén. Y no solamente eso, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire cómo está esto de bonito. Después de estar muertos, nos resucitan y nos hace sentar en lugares celestiales. Eso quiere decir que en el cielo hay un lugar para usted y para mí. Solo necesitamos morir. Eso es todo. Para ir a esos lugares necesitamos morir. Morir no de una muerte, hermano, física. También eso lo vamos a llegar algún día, ¿verdad? Cada uno de nosotros tendrá que dejar este cuerpo y tomar otro y tomar su lugar en el cielo. Pero antes de eso necesitamos morir al viejo hombre. Dice la Biblia, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces morir, no literalmente, al viejo hombre necesitamos morir, dejar lo pasado, dejar lo malo y proseguir al blanco perfecto con el supremo llamamiento hasta la meta final. Necesitamos tener una actitud positiva en cada una de las cosas que nosotros hagamos, porque el Señor está dispuesto a que nosotros cobremos vida de lo que estaba despreciado. Dios puede hacer cosas grandes. Dios no necesita mucho, de lo poco Dios hace mucho. La pregunta es si nosotros nos sentimos importantes, no solamente para el mundo, o quizás para el mundo no valemos nada, pero para Dios nosotros valemos. Para Dios nosotros somos importantes. ¿Quién puede contar mejor testimonio sino aquella persona cuyo milagro le fue hecho? Hoy quiero hablarle de este personaje, donde muchos hemos escuchado y hemos leído, y leemos a veces muy rápidamente la Escritura. Poco nos detenemos a meditar qué dice Dios a través de esa palabra. Y también solo quise resumir, porque todos hemos escuchado acerca de este personaje. Juan capítulo 11 verso 21 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. La muerte física de Lázaro. Cuando estudiaba y ordenaba este mensaje, quise, hermano, hablar de estos dos puntos nada más: muerte física y muerte espiritual. Y ambas cosas nos llevan a una sola cosa: resurrección. Porque a raíz del pecado nosotros estamos muertos, pero cuando venimos a Cristo cobramos vida. Entonces hemos pasado de muerte a vida. Eso es resucitar también. Y cuando hablamos de Lázaro, hablamos de algo, hermano, imposible para el hombre, pero sí posible para Dios. Porque muchos de nosotros quizás estamos diciendo: no es fácil,
mi familia están atados al vicio de las drogas, del alcohol, de la diaria. Es casi imposible. Pero con esta muerte de Lázaro, el Señor nos dice, ¿acaso no hay un ejemplo de la resurrección en la Escritura? Hay un ejemplo, amado hermano, o una prueba, por así decirlo, del castigo, del juicio final, Sodoma y Gomorra. Hay una prueba del arrebatamiento, que es Elías y Enoc, y hay una prueba de la resurrección, que primero fue Lázaro y luego Jesucristo. Y también hay muchos resucitados. Pablo resucitó, Elías resucitó a personas, ¿verdad? Porque ellos tenían el poder de Dios, y a eso es donde yo quiero llevarlo. La muerte física de Lázaro solo nos lleva a una cosa, y dice la Biblia: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y él dijo luego: yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por la multitud que estaba allí. Entonces Jesús, dice la Escritura, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y luego el verso dice, el verso muy popular: Jesús lloró. La pregunta es: ¿por qué lloró Jesús? Algunos de ellos decían porque le amaba. Puede ser. Valga la manera de aplicarlo. Si usted tiene una máquina de hacer dinero y usted hizo un billete de 1000 lempiras, solo lo estoy tomando como ejemplo, y ese billete de 1000 lempiras se le rompió, se le ahogó o se le perdió, ¿por qué va a llorar si usted tiene la máquina para hacer más? Tiene materia prima y tiene la máquina. Pienso que Jesús no lloró porque lo amaba, lloró por la incredulidad de la gente que estaba ahí. Porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Alabado sea su nombre. ¿Por qué Jesús iba a llorar por la muerte de Lázaro si podía resucitarlo? ¿Por qué? Lloró por la incredulidad de tanta gente que lo rodeaba en ese momento. Porque tiempo después dice que entonces quitaron la piedra de donde había sido el puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Por qué iba a llorar Jesús? Porque lo amaba, no, porque lo amaba era obvio, pero no iba a llorar por su muerte sabiendo que Él podía resucitarlo. Es más, lo hizo a propósito. Estaba en un lugar y se quedó más tiempo, porque Dios quería hacer algo allí, un milagro, y que la gente creyera que no hay nada imposible para Dios. Lázaro tenía 4 días de haber sido sepultado, y solo bastó una palabra del Señor, y el que había sido enterrado, y el muerto y enterrado, salió nuevamente. Solo basta una palabra del Señor y todo cobra vida, pero la decisión la tomamos nosotros. Dios no va a decidir por usted.
ni por mí. Si usted quiere volver a morir teniendo la vida, es asunto suyo. Y si usted quiere pasar de muerte a vida, solo tiene que venir a Jesús. Así de fácil. Verso 44. Y el que había sido muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, o Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Ni siquiera Jesús le dijo a Lázaro, ahora sí me vas a seguir. Después de todo lo que sucedió con Lázaro, ¿quién no querría andar con Jesús? ¿Quién no querría vivir para adorar, para servir a Jesús? La multitud que estaba entre ellos se sorprendieron de lo que había sucedido, del poder de Dios. Se sorprendieron porque resucitar una persona como la de Lázaro, como la muerte de Lázaro, hermano, es casi imposible para el hombre. Para Dios todo es posible. La pregunta es, esa pregunta me la he hecho desde que vine al Señor. ¿Qué pasó con Lázaro después que lo resucitó Jesús? La Biblia no registra lo que sucedió con Lázaro. Ahí no habían medios de comunicación entrevistando a Lázaro, que Lázaro, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? No. Si le preguntaran a alguien que ha resucitado, ¿qué vas a hacer de ahora en adelante? Hermano, yo viviría para adorar a Dios. Es más, estaría en la casa del Señor todos los días. La Escritura dice que hay cosas que no se escribieron. Pienso que Lázaro tuvo vida, cobró vida para servir a Jesucristo. Y es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, los que hemos pasado de muerte a vida, que le sirvamos en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones, por muy difíciles que sean, que le sirvamos, que le adoremos en espíritu y en verdad. Este varón, hermano, amado hermano, era una familia que el Señor visitaba constantemente y lo servían. Y quizás Lázaro era un hombre que ignoraba a Jesús, o no se había dado cuenta de quién realmente era Jesús. Pero Jesús lo amaba y lo resucitó para mostrarle a la multitud quién es Jesús. El regreso del hijo pródigo nos lleva a una cosa, ya voy cerrando, y es de que nosotros podemos, hermanos, levantarnos de donde estemos y tomar la mejor decisión: volver a vivir. Porque el hijo pródigo había sido muerto y revivió, se había perdido y es hallado. El pecado produce muerte, pero el regalo de Dios produce vida en Cristo Jesús. Todos nosotros podemos, hermanos, fallarle a Dios. Aún estando en el camino del Señor, estando en la iglesia, podemos fallarle a Dios. Pero reconocer que en Jesús tenemos la vida, eso es cosa de valientes. Si nosotros reconocemos, hermano, que el pecado nos lleva a la muerte y luego a la condenación,
tenemos que tomar decisiones como el hijo pródigo, regresar a casa, volver al Padre. La muerte física de Lázaro nos dice que nada es imposible para Dios, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Esa es la fuerte. Bendito Dios. Al que cree, todo le es posible y nada hay imposible para Dios, porque Jesús es vida. Y si tenemos a Cristo, tenemos la vida. Amén. Y no vamos a condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida. Amén. Póngase de pie, iglesia, en esta noche. Póngase sobre sus pies. Quiero en esta noche, amado hermano, hacer un llamado. Si entre nosotros